calificación. Al final de la clase me dice, por favor. Y vamos a empezar con la clase de acalasia. Bueno, la acalasia es uno de los trastornos motores del esófago. Hay varios, sin embargo, la acalasia es el que tiene, pues el que se presenta con mayor frecuencia y es el más estudiado. Pero bueno, no es el único, también existen trastornos del esófago superior y del esófago cervical, en la cual puede haber falla en la secuencia de excitación, inervación extrínseca o falla en el músculo estriado. Recuerden que la deglución inicia con una fase cefálica en la cual nosotros vamos a iniciar la deglución. Al nosotros tragar, la lengua se lleva el bolo alimenticio hacia atrás y se abre el esfínter esofágico superior para que descienda el bolo, y esa parte es voluntaria, por eso hay músculo estriado, ¿no? También puede haber trastornos del cuerpo esofágico, tanto distal y finalmente el esfínter esofágico inferior. Los trastornos se pueden dividir en trastornos de hipomotilidad, donde hay disminución de la amplitud de contracción de la peristalsis o ausencia de peristalsis, y trastornos de hipermotilidad, que hay un aumento en la intensidad de las contracciones y estas pueden ser prolongadas o repetitivas, ¿no? Entonces, de estos trastornos, bueno, de los de hipomotilidad, puede ser a nivel del esfínter esofágico inferior y del cuerpo esofágico, pero también puede haber trastornos de hipermotilidad, como lo es el trastorno espástico del esófago, donde hay puede haber un espasmo esofágico difuso o trastornos esofágicos inespecífico, y la acalasia, que la acalasia, recuerden que tiene una parte que es aperistalsis, falta de peristalsis, pero otra parte hay un aumento importante en la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, y por eso puede entrar en la categoría de los trastornos de hipermotilidad, pero refiriéndose específicamente al esfínter esofágico inferior. Bueno, hablando de los trastornos motores del esófago en lo general, pueden deberse a enfermedades sistémicas, musculares, del sistema nervioso, del estímulo excitatorios, estímulo inhibitorios o de enfermedades de los neurotransmisores. La imagen que se ve ahí es un esófago en cascanueces. Este es un trastorno de hipermotilidad. Ahora, también puede la edad avanzada también puede traer per se una disminución o falta de peristalsis o coordinación, ¿no? de la peristalsis. Bien, ahora la historia clínica, es importante que estos pacientes cursan con disfagia mixta. Primero, líquidos y sólidos pueden ser al mismo tiempo, o inclusive pueden ser sólidos aunque los líquidos pasen, o al revés, disfagia líquidos pero los sólidos pasan, ¿no? Lo general es que sea mixta, o sea, que sea ambos y no progresiva. Puede haber aspiración traqueobronquial o broncoaspiración, tos crónica, neumonías recurrentes por broncoaspiración, y bueno, puede haber síntomas orofaringeos proximales cuando el desorden está en el esfínter esofágico superior, en el tercio superior del esófago, y va a haber disfagia orofaringea, aspiración y regurgitación nasofaringea. También puede haber síndromes esofágicos distales, de los cuales la regurgitación y la disfagia serán los síntomas cardinales. Puede haber dolor, aumento o disminución de síntomas en periodos prolongados, o pueden ser alternados. De los trastornos motores del esófago, vamos a empezar estudiándolos, puede ser con un esofagograma, estudios radionucleares, pero lo más importante va a ser la videoendoscopía o panendoscopía y la manometría. La manometría nos va a ayudar a ver la presión tanto del esfínter esofágico superior como del esfínter esofágico inferior y la peristalsis esofágica. Entonces, por eso la manometría es muy importante. De los trastornos del esófago, del esfínter esofágico superior y de la región del esófago cervical, la disfagia orofaringea, aspiración y regurgitación nasofaringea serán los síntomas cardinales. Y bueno, estos pueden ser deberse a lesiones intrínsecas como tubones, divertículo de Zenker, anormalidades vasculares.
También puede deberse a enfermedades del sistema nervioso central, como puede ser un EBC o evento vascular cerebral, ya sea infarto, embolia, ¿no? Enfermedad de Parkinson, enfermedades de los nervios craneales 9, 10, 11, 12, inclusive pueden tener trastornos en la deglución. Enfermedades del músculo esquelético, distrofia muscular, disfunción cricofaringea o miastenia gravis. Ok, estos trastornos del esfínter esofágico superior y de la región cervical, pues lo importante es mucho la historia clínica para que nosotros tengamos una sospecha diagnóstica. Hay que descartar etiologías estructurales mediante endoscopía o esofagograma. Hay que hacer la manometría. Puede haber riesgo de complicaciones como las neumonías o la broncoaspiración y bueno, hay que ver la sensibilidad o apego al tratamiento. Bien, ahora, de la acalasia, que era lo que yo les explicaba, es el trastorno motor más frecuente o mejor estudiado. Desde 1674, Sir Thomas Willis describió algo que se llama un cardioespasmo, pero fue en 1937 que Lendum describió el término de acalasia, que significa falta de relajación. La causa es desconocida, entre comillas, porque ya se ha estudiado bastante, y hay evidencia que los anticuerpos contra neuronas mientéricas de los plexos mientéricos del esófago pueden ser los responsables del daño neurológico y puede haber algunas influencias genéticas. Hay una reducción en el número de células ganglionares inhibitorias no adrenérgicas no colinérgicas, eso significa NANC. También hay degeneración de las células ganglionales del cuerpo de Auerbach a nivel del esófago y denervación del músculo liso del esófago, ¿no? Entonces, estos hallazgos, tanto la reducción del número de células ganglionares como la degeneración de células y la denervación del músculo liso, lo que hace pensar es que esto tiene una etiología autoinmune, ¿no? O sea, hay destrucción de estas células y de los ganglios neuronales del plexo, ¿no? También en las biopsias de estos pacientes se han encontrado infiltrados de células T activas, degeneración de las vainas de mielina, degeneración de los ganglios del nodo motor dorsal del vago, una disminución del PIB del óxido nítrico y va a haber que esto va a traducir en falta de relajación del esfínter esofágico inferior. En la acalasia, algo muy importante es que además de la falta de peristalsis pues con todos estos hallazgos neurológicos, pues es bastante explicable, y también la falta la destrucción de músculo liso, también algo muy importante que les decía es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, donde va a haber un aumento de la presión importante. Miren, esta es la imagen típica de la acalasia, una dilatación del esófago distal a nivel del diafragma, del cardias, un paso filiforme, pero paso de medio contraste hacia el estómago. Este es el estómago, ¿no? Y este es el esófago. Bien. La incidencia decía 1 a 2 por cada 200,000 habitantes, es igual en hombres que en mujeres. Más o menos aparecen entre la tercera y quinta década de la vida. Las manifestaciones clínicas, les decía, disfagia a sólidos casi en el 100% de los pacientes, a líquidos en 2/3, pero muchos pacientes tienen una disfagia mixta. A diferencia de la disfagia que es por cáncer de esófago, donde la disfagia es progresiva. Esta puede ser disfagia a ambos, pero desde el principio. Va a haber pérdida de peso, porque pues, el paciente no puede comer bien. Hay mejoría con los cambios posturales. El paciente se para, camina y entonces el alimento baja por gravedad. Dolor torácico en la mitad hasta 1/3 de pacientes. El dolor es postprandial, retroesternal, y puede haber regurgitación de alimentos no digeridos del 60 inclusive hasta el 90%. Puede haber tos nocturna el 30% y complicaciones broncopulmonares en un 10%. El diagnóstico se establece con los hallazgos manométricos, por eso la manometría es el gold estándar.
hay falta de peristalsis más relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y hay un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior a más de 45. Recuerden que lo normal es de 10 a 26 milímetros de mercurio y en los pacientes con acalasia hay un aumento importante, más de 45 milímetros de mercurio. Se pueden también hacer esfagograma, radiografía de tórax, donde se verán niveles hidroaéreos y, bueno, la pérdida de peso puede orientarnos en el diagnóstico. En una endoscopía vamos a encontrar restos de alimentos, esófago dilatado, esfínter esofágico inferior muy estrecho, que va a poner dificultad al paso del endoscopio. Bien, el diagnóstico diferencial va a ser con otros trastornos motores del esófago, como puede ser el espasmo difuso del esófago, esófago en cascanueces, esfínter esofágico inferior hipertenso y trastornos motores inespecíficos. Estos, miren, si se fijan en los criterios, bueno, son contracciones simultáneas de mayores de 30 minutos de mercurio, alternadas con peristalsis normal, ¿no? Se fijan, bueno, acuérdense que en la acalasia hay falta de peristalsis, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, este esófago en cascanueces, contracciones peristálticas mayores de 180 milímetros de mercurio. Entonces son presiones muy altas. Y así se van modificando. Bien, el tratamiento puede ser médico, pero será temporal. Isosorbide de 10 a 30 miligramos vía oral, puede tomar imipramina, 50 miligramos vía oral, nifedipina de 10 a 30 miligramos al día. Y un tratamiento que puede durar más tiempo en la toxina botulínica, puede llegar hasta 6 meses, la inyección intraluminal de esta toxina. Pero desafortunadamente va a haber recurrencia del padecimiento en la mayoría de las veces. Puede haber dilatación neumática y el tratamiento de elección es la cardiomiotomía tipo Heller o esofagomiotomía tipo Heller, en la cual vamos a hacer un corte en el músculo, tanto del músculo longitudinal como las fibras circulares del esófago. Ambas se va a hacer un corte más o menos de 7 centímetros de profundidad para romper todas las fibras musculares del esfínter esofágico inferior y con esto se quita la presión intraluminal y el paciente pueda comer naturalmente. Entonces, este es parte del tratamiento. Este es básicamente el tratamiento de elección. Y como queda así abierto estas fibras musculares completamente, entonces se propone hacer una funduplicatura parcial de 240 o 270 grados para anclar el fundus a los pilares y así aumentar un poco la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. Y con esto pues se ayuda un poco al paciente para que no tenga ahora un problema secundario al reflujo. Bien, esta es la última diapositiva. ¿Dudas que tengan? Sí, yo tengo una, doctor. Sí, dime, Muñoz. Estuve leyendo sobre el tratamiento quirúrgico y se me hizo algo curioso lo que fue la POEM, la que es la Peroral Endoscopic Myopathy, pero esa, encontré que no es muy frecuente y que se considera una de las últimas herramientas, pero en cambio a las otras, técnicas de cirugía es la que ha demostrado o demostró en ese entonces que causaría menos herge como complicación. ¿Otra vez cómo se llama el procedimiento? POEM, que es la Peroral Endoscopic Myopathy. O sea, una endoscopía vía oral. Es una miotomía endoscópica por vía oral. Una miotomía endoscópica. No, fíjate que no había escuchado de ese procedimiento. ¿No sabes en dónde se está practicando? ¿Cuántos casos? Es que lo encontré de un artículo que eran de 250 casos, pero era de la región rusa y Italia. Pero por lo mismo que no tiene bastante, no se ha aplicado en todos los lugares, demostraba eso, que en comparación con otras técnicas causa menos herge, pero también por lo mismo no se ha, ¿cómo se llama? Dispersado por todas partes. Oye, ¿y no explicaban cómo hacían el corte, hacían la miotomía a través de vía endoscópica?
Creo que sí, pero déjeme buscarlo bien, porque lo descargué acá. Aquí está, dice que consiste en una miotomía del esófago distal, del esfínter esofágico inferior y los dos primeros 2-3 centímetros de la pared gástrica. Ha demostrado una tasa de éxito mayor al 90% adecuada al perfil de seguridad de series en más de 3.000 pacientes realizados en otros países. Entre paréntesis pone Alemania y Rusia. Además de que permite el tratamiento de otros trastornos motores refractarios a los tratamientos previamente existentes como el espasmo del esófago distal y el esófago hipercontráctil. Y aquí más adelante desarrolla un caso de un paciente de 66 años. Ok, bueno, la verdad es que no sé cómo se hace el procedimiento, no lo había escuchado, pero bueno. Las dilataciones neumáticas que pues al momento de insuflar tratan de romper las fibras del esfínter esofágico inferior pueden ser una de las vías endoscópicas de tratamiento, pero no había escuchado este en específico. Lo que sí es que la cardiomiotomía tipo Heller se puede hacer con abordaje tóraco-abdominal, torácico-abdominal o por laparoscopía. Bien, ¿alguna otra duda o comentario? Muy bien, Muñoz. ¿Algún otro comentario? Bueno, si ya no hay más, entonces nos veríamos el día de mañana. Gracias por conectarse, que pasen una buena tarde. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Y Igualmente. revisen sus calificaciones, por favor, ahí en el PDF que subía ¿cómo se llama? A la plataforma, a Blackboard. Si no hay dudas o quejas, la voy a subir hoy al SETSweb. Sale, vale, gracias, Doc. Sale, hasta luego.